Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola. Del tema que vamos a hablar hoy ya hemos mencionado parte antes, pero quiero reforzar este concepto. En el momento en que recibimos a Jesús y le dejamos morar en nuestro corazón, Dios nos injerta en la vid verdadera. ¿Y quién es esa vid? Jesús. Él es el tronco y la raíz, y nosotros los creyentes somos las ramas de ese árbol. Y el Padre es el labrador de esa vid, es el que la riega, la cuida, la poda y la protege. Este es un principio espiritual que necesitamos entender para saber cómo dar fruto. En este episodio vamos a ver qué cosas incluye permanecer en Jesús, o más bien, qué incluye ser parte de la vid verdadera. En el capítulo de Juan 14, Jesús le dice a sus discípulos: en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Y qué significa esto? Pues, quien da fruto. Y dice: y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y dice: mi Padre y yo haremos nuestra vivienda en él. Nosotros, los creyentes, como las ramas, somos los encargados de dar fruto. Y al ser las ramas de ese árbol, nos convertimos en uno con él. Y como el Padre es uno con el Hijo, nosotros somos uno con el Hijo y el Padre. ¿Qué cosas encierra este concepto? Que si somos uno con el Hijo y el Padre, tenemos la vida de Dios en nosotros, la vida espiritual de ellos habitando en nosotros. Jesús nos está alimentando con su misma vida, su savia. Por eso, desde el momento en que nos acercamos a Él, cosas maravillosas y hermosas suceden en nuestro interior. En 1 Corintios nos dice que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué mencionamos aquí el reino de Dios? Porque cuando Jesús despierta nuestro espíritu, empezamos a ser parte de su reino. Este reino no es físico, sino espiritual. A través del Espíritu Santo, ¿qué se produce entonces en nuestra vida? Una transformación interna del corazón. Cuando hablamos de justicia, hablamos de rectitud, de integridad. Y esto se refiere a la condición de estar en una relación correcta con Dios, viviendo conforme a su voluntad, sus leyes y sus principios. También implica rectitud en el carácter y en las acciones hacia los demás, reflejando la justicia divina en la vida diaria. Este reino también consiste en paz. ¿Y qué significa paz? Armonía, tranquilidad. Y esta se refiere a una paz constante que viene de nuestra reconciliación con Dios y va más allá de la ausencia de conflictos externos. Es una tranquilidad total de haber confiado plenamente en Dios y en su obra redentora. Esta paz nos da una convicción ¿de qué? De nuestra salvación, y nos ayuda en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El reino de Dios también nos trae gozo, que es alegría, felicidad, la cual surge de la cercanía con Dios y es independiente de las circunstancias externas. No se trata de una felicidad pasajera,
sino una alegría interior firme, un gozo profundo que proviene del Espíritu Santo. Además de estas cosas, tenemos su protección, su autoridad, la cual podemos usar bajo el nombre de Jesús, y es como si Él mismo nos estuviera defendiendo o estuviera obrando a nuestro favor. Con su autoridad nos podemos proteger de todos los ataques del adversario. También nos dejó al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos traiga su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Además, el Espíritu Santo nos enseñará a saber todo lo que necesitamos saber de Dios y nos ayudará a caminar el camino que tenemos por delante. En Juan 15 nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Qué es lo que nos pide Jesús a nosotros? Que permanezcamos en Él y que demos fruto, o sea, que pongamos por obra sus palabras. Si hacemos esto, Él está dispuesto a hacer todo lo que le pidamos. Pero, ¿cómo podemos dar ese fruto que Él está pidiendo? Pues, sencillamente, si yo permanezco en Él y Él en mí, entonces es a través de su palabra como voy a poder conocer sus pensamientos, su deseo, su carácter y su corazón. Y mientras más lo conocemos a través de su palabra, nos convencemos de que nuestro corazón necesita ser transformado, porque nos damos cuenta que en su corazón habita toda la plenitud de la bondad, el amor, la generosidad, el perdón, la gracia, y en nuestro corazón no existe eso. Por eso necesitamos permanecer en Jesús para ser como Él. Cumplamos así el propósito en nuestra vida, porque Él nos llamó para el bien, para cosas buenas y grandes. Permanecemos en Él cuando desarrollamos una relación cercana y amorosa con Él, entendiendo que Él es un Dios bondadoso y amoroso, pero también es santo y justo. Permanecemos en Él cuando obedecemos a las cosas que Él nos pide que hagamos, todas esas que están escritas en su palabra y las que Él nos dice día a día. Un día estaba orando y el Señor habló a mi corazón y me dijo: yo concedo las peticiones que mis hijos me hacen, pero cuando yo les pido que hagan algo por mí, me ignoran. Obedecer cuando Él nos manda es dar fruto, y Él siempre nos manda a hacer cosas buenas, porque sus palabras siempre reflejan la pureza de su corazón y su amor por los hombres y mujeres. Permanecemos en Él cuando sabemos agradecerle y reconocemos que lo que somos y tenemos es por su gracia y por su amor. Es hermoso pensar en cómo Dios nos incluye en sus planes, pero lo más sorprendente es ver cómo Él quiere dejar su vida en nosotros y nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos llene y nos dirija. ¿Quisieras experimentar todo esto tan sorprendente que Dios ha hecho por nosotros? Oremos. Padre Dios, te damos gracias por ser el labrador de esa vid verdadera de la cual nosotros somos parte por tu gracia, porque nos incluiste en tus planes. Gracias, Jesús, por permitirnos ser parte de ti y querer tú permanecer en nosotros. Gracias por tu vida haciéndose vida en nosotros a través de tus palabras y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por querernos dirigir en el camino en el cual nos puedes revelar al Padre y al Hijo. Gracias por poner tu fruto en nuestro corazón y ayudarnos a crecer. Gracias por hablarnos y ayudarnos en el camino de nuestro propósito. Y gracias por proveernos todo lo que necesitamos.
Gracias, Dios, por todas las bendiciones de pertenecer, de permanecer en ti, en la vid verdadera, en Jesús. Amén. Es realmente sorprendente pensar que al permanecer en la vid verdadera, la vida de Jesús se está formando y creando en mí. Gracias y que Dios te bendiga por tomar tiempo para escuchar este mensaje. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.